En el mes de mayo del 2021 volvió a tensionarse Medio Oriente. Hablamos específicamente del conflicto entre el Estado de Israel y Hamas, este movimiento, esta organización que puja por la reconstrucción de una Palestina histórica. Pero este enfrentamiento no es algo nuevo, tiene largo asidio en el siglo XX. Desde 1948, con la creación del Estado de Israel, se fueron apropiando u ocupándose por parte del Estado de Israel distintos territorios que pertenecían a otros países de Medio Oriente, entre ellos los Altos del Golán, la península de Sinaí y Cisjordania. Esto se dio mediante conflictos bélicos, como por ejemplo la primera guerra árabe-israelí, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur y las consiguientes intifadas. Hay que tener en cuenta que Hamas se forma en el año 1987 y desde ahí tiene En el mes de mayo del 2021 volvió a tensionarse Medio Oriente. Hablamos del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto de larga data en la historia. Vamos al año 1948 con la creación del Estado de Israel. A partir de distintos conflictos bélicos, Israel fue apropiándose de distintos territorios justamente en Medio Oriente. Entre ellos los Altos del Golán, la península de Sinaí y Cisjordania. Hay distintos enfrentamientos, dijimos, por ejemplo, la guerra árabe-israelí, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur y las intifadas. Hamas se conforma en el año 1987. En ese año comienzan a operar de manera activa en la defensa de los derechos, de los intereses de Palestina. Hay que tener en cuenta que este conflicto, viniendo a la actualidad, tiene asidio en lo que fue el Día de Jerusalén, el día en el que los israelitas recuerdan el triunfo en la Guerra de los 6 días. Allí comenzaron los enfrentamientos con los árabes y por supuesto los palestinos. Luego vino el fin del Ramadán, el hecho de que las autoridades israelitas hayan prohibido que los palestinos, los árabes, los musulmanes puedan festejar el fin del Ramadán en lugares específicos estratégicos de ellos. Y finalmente el desalojo palestino, un punto muy pero muy fuerte que tiene que ver con no solamente las fuerzas policiales israelitas, sino también las fuerzas civiles, es decir, los civiles israelitas que fueron a desalojar a ciudadanos palestinos que vivían en cierta zona de Jerusalén. También hay que sumar la perspectiva internacional, el hecho de que Estados Unidos le dé su apoyo incondicional a Israel y el hecho de que Hamas busca fortalecerse cada vez más en la Franja de Gaza. Las imágenes las vieron todo el mundo, los misiles justamente de Hamas intentando atravesar la cúpula de hierro. Aparentemente este conflicto del siglo XX vuelve al siglo XXI y verá cómo se resolverá con el correr del tiempo.